Era un día gris cuando don Emilio se subió al autobús que lo llevaría a la ciudad. Sus manos curtidas por los años de trabajo en el campo sujetaban una bolsa de tela con un par de camisas limpias, un regalo sencillo para su hijo. No había visto a Ricardo en más de 3 años. Desde que éste se marchó a buscar fortuna. Las cartas eran escasas, pero en ellas Ricardo le contaba con orgullo cómo había escalado posiciones hasta convertirse en un exitoso empresario. El viaje fue largo y lleno de pensamientos. Emilio recordaba las tardes en las que, bajo el sol ardiente, trabajaba junto a su hijo en las tierras que apenas daban para comer. Siempre le decía, estudia, hijo. Tú no tienes que quedarte en este lugar como yo. Y Ricardo le había escuchado. Con esfuerzo, había logrado graduarse y partir hacia la ciudad con grandes sueños. Cuando Emilio llegó, quedó maravillado ante la magnitud de los edificios y el bullicio de las calles. No se parecía en nada al pequeño pueblo donde él vivía. Ricardo lo había citado en su oficina. En el piso más alto de un imponente rascacielos. El hombre humilde, con su sombrero gastado y botas de trabajo, desentonaba con el lujoso lobby de mármol y las personas vestidas de traje. Al entrar a la oficina de su hijo, Emilio se quedó sin palabras. Ricardo lo recibió con un traje impecable. Un reloj caro en la muñeca y una sonrisa que, por un momento, lo hizo olvidar todo. Pero algo en los ojos de su hijo no era como él lo recordaba. Había un brillo extraño, una dureza que antes no estaba allí. Papá, qué gusto verte. Mira todo esto, lo logré gracias a tu esfuerzo. Dijo Ricardo mientras le mostraba la vista desde la ventana, que dominaba toda la ciudad. Emilio se sintió orgulloso, pero también pequeño en ese mundo que ya no entendía. La conversación se interrumpió cuando una llamada urgente obligó a Ricardo a atender otros asuntos. Emilio, sentado en un lujoso sofá de cuero, esperó pacientemente, mirando a su alrededor. Sobre el escritorio, una carpeta con documentos llamó su atención. No era su intención espiar, pero una foto que asomaba entre las hojas le resultó familiar. Con manos temblorosas, la sacó. El rostro que vio lo dejó helado. Era una mujer con la que Ricardo había tenido una relación en el pasado, pero algo más lo inquietaba. La foto estaba acompañada de un nombre y un monto exorbitante que no entendía. En ese momento, Ricardo regresó, notando la expresión de su padre y la foto en sus manos. Una sombra cruzó su rostro, y el aire en la habitación se volvió tenso. Papá, no es lo que piensas, dijo Ricardo apresuradamente, pero Emilio sintió que había algo más detrás de esas palabras. Algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Don Emilio dejó la foto sobre el escritorio y levantó la vista hacia Ricardo. La expresión de su hijo era una mezcla de nerviosismo y enojo. Entonces, ¿qué es esto, hijo? Explícame porque no entiendo, dijo con calma, aunque su voz temblaba ligeramente. Ricardo suspiró. Apartó la mirada y caminó hacia la ventana. Es complicado, papá. Esa mujer quiso aprovecharse de mí. Traté de ayudarla, pero las cosas no salieron como esperaba. La explicación sonaba ensayada, fría, como si intentara esquivar algo más profundo. Emilio lo observó en silencio por unos segundos. Había algo en el tono de Ricardo que no lo convencía. Hijo, siempre te enseñé que la verdad es lo más importante. Si algo malo ocurrió, tienes que enfrentarlo. ¿Qué estás ocultando? Ricardo apretó los puños y golpeó ligeramente el vidrio de la ventana. No lo entiendes, papá. Este mundo no es como el tuyo. Aquí, para sobrevivir, tienes que tomar decisiones difíciles. No puedes ser débil. Emilio sintió un nudo en el estómago. No reconocía al joven lleno de sueños que había criado. La avaricia y el poder parecían haberlo transformado en alguien que ya no era capaz de mirar a los ojos con honestidad. Decidió insistir. Hijo,
Explícame qué tiene que ver esa mujer contigo, y por qué hay una cantidad de dinero tan grande asociada a su nombre. Ricardo finalmente se dio vuelta y lo enfrentó. Sus ojos mostraban una mezcla de culpa y orgullo herido. Ella es la madre de mi hijo. Un hijo que nunca quise reconocer. Quería chantajearme, pedirme dinero a cambio de su silencio. Así que decidí pagarle para que desapareciera y no volviera a molestarme. Las palabras cayeron como una losa sobre Emilio. Nunca habría imaginado algo así de su propio hijo. Lo miró con dolor en el rostro y dijo, ¿y el niño? ¿Qué culpa tiene ese pequeño? ¿Es así como lo resuelves? ¿Pagando para que desaparezca lo que no te conviene? Esto no es lo que te enseñé. Ricardo parecía desconcertado, como si esperara comprensión y no reproche. Papá, no es tan sencillo. Si la gente supiera, mi reputación estaría acabada. Todo lo que construí se desmoronaría. Emilio se levantó lentamente. Su figura humilde parecía encogerse aún más bajo el peso de la decepción. ¿Y de qué sirve todo lo que has construido si para mantenerlo tienes que traicionar a tu propia sangre? Ricardo, un hombre no se mide por su dinero, sino por la forma en que enfrenta sus errores. El silencio llenó la habitación. Ricardo no supo qué responder. Por primera vez, la dureza en sus ojos dio paso a algo más. Una chispa de arrepentimiento, quizás. Finalmente, Emilio habló, su voz llena de tristeza pero también de determinación. Voy a regresar al campo. No sé si algún día entenderás lo que te estoy diciendo, pero espero que lo hagas antes de que sea demasiado tarde. Tu hijo merece saber quién es su padre. Y tú mereces enfrentarte a la verdad, por más dura que sea. Ricardo lo vio marcharse, sintiéndose pequeño, insignificante, pese a todo lo que había logrado. Por primera vez en años, su éxito le parecía vacío. Y el eco de las palabras de su padre resonó en su mente, dejándolo solo con sus pensamientos y la pesada carga de sus decisiones. Los días se convirtieron en semanas desde la visita de don Emilio. Pero sus palabras seguían persiguiendo a Ricardo. En su lujoso penthouse, rodeado de comodidades, nada le daba paz. Cada noche soñaba con el rostro de su hijo no reconocido, un niño que jamás había visto pero que sentía como una sombra en su conciencia. Una tarde, impulsado por una mezcla de remordimiento y curiosidad, Ricardo decidió buscar a la mujer. Contrató a un investigador privado, quien rápidamente le proporcionó una dirección. Ella vivía en un vecindario humilde, lejos del lujo y las apariencias que Ricardo había construido a su alrededor. Cuando llegó, un golpe de realidad lo sacudió. La casa era pequeña, con pintura descascarada y juguetes viejos en el patio. Antes de tocar la puerta, un niño salió corriendo. ¿Tendría unos 5 años? Con el mismo cabello oscuro y los ojos inquietos que Ricardo recordaba de sí mismo en su infancia. Sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que ese era su hijo. La mujer salió detrás del niño, y sus ojos se encontraron. Hubo un momento de silencio antes de que ella hablara con frialdad. ¿Qué haces aquí? Ya te pagaron para olvidarte de nosotros. Ricardo intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Finalmente, logró decir, cometí un error. Quiero corregirlo. Ella lo miró con incredulidad. ¿Corregirlo? ¿Ahora? Después de todo este tiempo. Después de tratar de borrarnos de tu vida como si nunca hubiéramos existido. ¿Qué crees que puedes hacer para arreglarlo? Ricardo se quedó sin palabras. Quiso decir que quería ayudar, que quería conocer a su hijo, pero sabía que sus intenciones podían parecer vacías después de lo que había hecho. No lo sé. Pero quiero intentarlo. Él merece saber quién soy. Y yo necesito enfrentar lo que fui. El niño, ajeno a la tensión, se acercó con una pelota y miró a Ricardo con curiosidad.
¿Eres amigo de mamá?, preguntó con inocencia. Ricardo sintió una punzada en el pecho. Algo así. Respondió con una sonrisa triste. La mujer suspiró y cruzó los brazos. No sé qué esperas de nosotros, pero él no necesita tu dinero ni tus disculpas vacías. Lo único que quiere es alguien que lo quiera de verdad. Ricardo, tras reflexionar sobre sus decisiones pasadas, experimenta una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Decide hacer lo correcto y se esfuerza por reconectar con su hijo, encontrando una alegría sencilla en momentos compartidos. Al renunciar a su puesto en busca de redimirse, envía una carta a su padre, Emilio, expresando su arrepentimiento y compromiso de dedicarse a su hijo. El verdadero éxito, destacando la importancia de enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones y construir una vida basada en lo que realmente importa.